Bueno, ahora que estamos grabando, vamos a compartir la pregunta de Dana, una compañera que decía si le podemos explicar cómo construir la bisectriz de un ángulo con GeoGebra. ¿Sí? Primero que nada voy a construir un ángulo cualquiera. Y para eso tengo que construir dos rayos que tengan un punto de origen en común. ¿Sí? Supongamos que el punto A fuera el rayo de origen en común. Si nosotros trazamos, para trazar un rayo, que es lo mismo que una semirrecta, podemos utilizar la opción semirrecta. Esta. Entonces, trazamos la semirrecta con origen en A y que pasa por B, o también podemos decir el rayo AB. Y el rayo AC, ahí tenemos un ángulo, ¿está? El GeoGebra Dana nos permite trazar la bisectriz apretando un botoncito que dice bisectriz. Esa sería utilizando la herramienta bisectriz, que es la que aparece acá. Si seleccionamos, ¿viste? Dice que hay que indicarle 3 puntos. El ángulo CAB, por ejemplo, esa es la bisectriz del ángulo CAB. Si yo pido que, por ejemplo, voy a construir un nuevo punto porque quiero sacar la medida de cada uno de esos ángulos que se formaron, van a poder ver que esos dos ángulos tienen la misma medida. ¿Dónde está la opción acá de ángulos? Esperen que la encuentre. Acá, ¿sí? Si yo pongo la opción de ángulo y marco 3 vértices, el GeoGebra me va a indicar cuánto mide cada uno de esos ángulos. Por ejemplo, el ángulo CAD. Ahí aparece la medida. Y el ángulo, por ejemplo, DAB, va a aparecer ahí la medida. Bueno, ahí pueden ver que entonces el rayo AD es la bisectriz del ángulo CAB. ¿Estamos? Esa es una opción muy sencilla para trazar la bisectriz de un ángulo con GeoGebra. Pero a nosotros, los profes, a la hora de evaluarlos a ustedes, que ustedes utilicen esa herramienta, no nos permite saber si ustedes saben cómo se construye la bisectriz de un ángulo. Entonces, por ejemplo, sabemos pedir trabajos prácticos donde ustedes construyan, no sé si les pedimos la clase pasada, me parece que no, no les pedí. Que tracen la bisectriz de un ángulo con GeoGebra, pero sin utilizar el botoncito que acá dice bisectriz. ¿Vieron? Sí, eso nos pidió, profe. Les Sí, pedí nos tocó hacer eso. sin usar el botón de bisectriz. Sí, lo hicimos eso, sin usar el botón de Bueno. bisectriz. Bueno, entonces, sin usar el botón de bisectriz, por ejemplo, voy a borrar yo acá esto, ¿sí? Y los ángulos que marqué y el punto D. ¿Cómo lo puedo hacer? Si lo hago sin utilizar la herramienta bisectriz, tengo que hacer los mismos pasos que hacemos con la regla y el compás, solamente que lo que hacemos con la regla, acá le pedimos que trace rectas por esos dos puntos, y lo que hacemos con el compás es circunferencias, y le tenemos que indicar siempre el centro y el radio. Yo en la última evolución que le mandé les indiqué esto para ir puliendo, sí o sí, el centro y el radio cuando hablen de circunferencias. Entonces, con el compás, nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Construimos una circunferencia con centro en el vértice del ángulo y cualquier radio que corte a los otros dos lados
del ángulo, ¿sí? Que interseque. Exactamente. Que interseque a los otros dos lados es decir, a los dos lados del ángulo. Esa intersección, por ejemplo, en este caso, estaría ahí entre la circunferencia y el rayo. Pero, si yo lo marco a ojo, me puede ocurrir, como en el caso del punto E, que esté muy cerquita de la intersección, ¿sí? Pero no es justo la intersección porque tenemos infinitos puntos. Entonces, para saber cuál es la intersección entre la circunferencia y los rayos del ángulo, yo le tengo que decir al GeoGebra que me lo marque él, para que me dé la intersección justa. Bien. Y eso lo podemos hacer con la opción que acá dice intersección entre dos objetos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo lo hago a ojo, por más cerquita que me acerque al rayo, ¿sí? Fíjense ahí. Por más cerquita que me acerque al rayo, es muy difícil que le dé justo a la intersección. Y si hicieron eso mal, después toda la construcción va a estar mal, porque al mover un punto de los que se mueven, se les mueve todo el trabajo y da cuenta. Entonces, para encontrar la intersección, sí o sí, lo tienen que hacer con la opción que le estoy buscando acá, que el GeoGebra no la da. Siempre que ustedes quieran la intersección, acá, ¿ven? Dice intersección y hay una figura de dos cositas que se cortan en un punto rojo. Si ustedes la marcan, dice selección intersección o dos objetos. Siempre yo le puedo indicar de a dos objetos la intersección. En este caso, por ejemplo, queremos la intersección de la circunferencia con el rayo AC y con el rayo AB. Bueno, como yo puedo hacer intersección entre dos cosas, porque es una operación de conjuntos que es binaria, es decir, entre dos conjuntos, no puedo marcar los tres al mismo tiempo. Entonces, el GeoGebra le voy a indicar primero que me dé, en que se sombrea, se pone como más oscura. Entonces tenemos la circunferencia y le indicamos la semirrecta o el rayo y automáticamente marcó el punto F. No importa el orden, podría haber seleccionado primero el rayo y después la circunferencia, igual me va a dar el punto F. Fíjense que el punto F está pintado de un color negro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el punto F no es un punto libre. Si yo muevo el rayo, acá, fíjense, el punto F también se mueve porque está sujeto a la intersección entre la semirrecta y la circunferencia. Si ustedes o yo hubiera marcado esta intersección sin usar la herramienta acá del GeoGebra que dice intersección y lo hubiera hecho a ojo, ¿qué sucede? Cuando movemos el rayo, el punto F no se mueve. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Bueno. Entonces ahora le voy a pedir, ¿vieron que ustedes qué dicen? En el vocabulario que digamos corriente, ¿sí? Que es con el que vienen ustedes del uso acostumbrado, dicen, bueno, pincho en A y abro con el compás que corte a los dos lados del ángulo. Bueno, lo correcto sería expresarnos diciendo, construimos una circunferencia con centro A y un radio arbitrario, cualquiera, puedo decir, con cualquier radio, ¿sí? Que corte a los dos rayos del ángulo. La intersección entre esta circunferencia y los dos rayos del ángulo son los puntos F, y por ejemplo ahora vamos a buscar el otro, son los puntos F y G. ¿Sí? La intersección entre la circunferencia y los lados del ángulo son los puntos F y G. Después, ¿qué hacemos nosotros con el compás? Construimos dos circunferencias
con centro en F y con centro en G después, pero las dos circunferencias tienen que tener el mismo radio y se tienen que intersecar. Por lo tanto, el radio con la circunferencia en F que vamos a construir tiene que ser mayor que la mitad de la longitud que hay entre los puntos F y G. Si F y G, por ejemplo, lo voy a pintar con color. En configuración, vieron, yo hice clic derecho sobre el segmento. Si marcamos color, puedo poner, por ejemplo, color rosa y el estilo puedo marcar una línea punteada. ¿Sí? Entonces, queremos construir una circunferencia con centro en F y que tenga un radio más grande que la mitad del segmento FG. Cuando decimos más grande que la mitad del segmento FG es para que esas dos circunferencias se corten. Porque si elegimos un radio más chiquito que la mitad de la distancia entre los segmentos F y G, las circunferencias no se van a cortar. Bueno, supongamos que construyo esta circunferencia. ¿Sí? Acá tengo visiblemente un radio mayor a la mitad de la longitud del segmento FG. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos que construir una circunferencia con centro en el punto G y el radio tiene que ser igual al radio de la circunferencia con centro en F. Entonces, me voy a construir un segmento que marque ese radio. ¿Sí? El segmento FH es el radio de esa circunferencia. ¿Está? Entonces, si le pido a GeoGebra que construya una circunferencia con... bien, ya no voy a usar la opción centro y punto, sino que voy a tener que usar para que las dos circunferencias tengan el mismo radio, la opción de construcción que es circunferencia dado centro y radio. Bueno, entonces le indico primero que el centro es el punto G y ahora me va a pedir el radio. Cuando me pide el radio, yo tengo que indicarle el segmento, a ver si lo puedo mover, FH. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Como yo no sé, no me acuerdo cómo se llamaba este segmento, es decir, qué medida tenía o letra le asignó el GeoGebra, me voy a la ventana de álgebra y busco acá. Segmento FH tiene la medida J minúscula. Entonces, en el radio voy a indicar la J minúscula, le ponemos OK. Y la circunferencia ahora con centro en G tiene el mismo radio que el segmento FH. Como yo no necesito la circunferencia esta, la que tiene centro en A y radio AE, que el radio era arbitrario. Fíjense que ahora si yo muevo, por ejemplo, el radio si muevo el punto E, la construcción sigue siendo consistente. Fíjense ustedes la diferencia entre pedir la intersección y hacerla a ojo, porque si ustedes la hacen a ojo, por ejemplo, cuando mueven el punto E, toda la construcción se mueve a la par, ¿sí? Fíjense, si yo muevo el punto H que es móvil, las dos circunferencias aumentan. ¿Por qué? Porque dice que esta circunferencia con centro en G tenga el mismo radio que la circunferencia con centro en F. Si lo hubiera hecho a ojo, cuando yo muevo el punto H, la construcción se desarma toda. Bueno, H es lo que me daba el radio. Si yo acerco el punto H al punto F, estoy disminuyendo el radio
de la circunferencia con centro F, y como esta otra tiene el mismo radio, también se disminuye. Si yo aumento, es decir, me alejo al punto H de F, el radio de la circunferencia aumenta y ustedes pueden observar qué pasa. Si H mide menos de la mitad de la distancia entre la longitud entre F y G, ¿qué pasa con esas dos circunferencias? No se intersecan. No se intersecan, exactamente. Bueno, si lo hago justo a la mitad, van a ser tangentes en el punto medio. Tangente significa que se tocan en un punto. Por lo tanto, necesitamos que el radio, para que las dos circunferencias se intersequen, sean mayor a la mitad. ¿Estamos? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué hacen con el compás ustedes? Marcan la intersección de esas dos circunferencias que tienen el mismo radio. Sí. Otra vez, si ustedes lo hacen a ojo, es decir, supongamos si yo pusiera ahí un punto, lo más probable es que no sea la intersección. Puede estar muy, muy cerquita y no ser la intersección. Así que sí o sí, cuando ustedes quieran el punto de corte o el punto donde se intersecan dos figuras geométricas, van a tener que usar siempre la opción acá, intersección. Déjenme que la encuentre. Acá está. Entonces, la intersección entre esta figura y esta figura nos va a dar 2 puntos, porque esas dos circunferencias se intersecan en I y J. ¿Estamos? ¿Qué puedo hacer? Como tengo muchas cosas acá sobre la pantalla, puedo ocultar. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la ventana de álgebra, por ejemplo, si yo quiero ocultar el punto H, hago clic ahí en el circulito y ya no me va a aparecer. Por ejemplo, que quiero ocultar el punto J, ¿no? Que es la otra intersección de las dos circunferencias, lo puedo ocultar. Ahora, si trazamos el rayo con origen en A y que pasa por el punto I, o la semirrecta, vamos a tener ahí la bisectriz del ángulo CAB. Fíjense que si nosotros modificamos, por ejemplo, el radio de la primera circunferencia que trazamos que tenía centro en A, ¿sí? Ese radio, decimos, el primero que trazamos, siempre decimos tiene cualquier radio. Para verificar que es cualquier radio, miren, si yo muevo el punto E, la circunferencia con centro A se achica. Si lo hago más grande, se agranda. Pero la bisectriz no cambia. Eso da cuenta, por ejemplo, que la circunferencia con centro en A puede tener cualquier radio. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien se da cuenta de por qué la bisectriz se construye de esta manera? Es decir, ¿cuál es la acción que hay atrás de esta construcción? ¿Alguien la sabe? ¿O se la imagina? A ver si estoy en lo correcto, profe. La bisectriz se construye así para tener dos lados iguales, o sea, dos ángulos del mismo tamaño. O sea, agarramos un ángulo y le construimos una bisectriz, entonces va a quedar con dos ángulos más chicos, particionando el ángulo anterior. ¿Cómo? Perdóname. Sí. Disculpa, porque justo me mandaron un mensaje y no pude prestar atención.
No, lo que le decía es que la bisectriz, la construcción de la bisectriz es en función de particionar un ángulo. Entonces se puede particionar en dos ángulos más pequeños. ¿Está bien? Lo que sí yo estaba viendo, profe, es que cuando usted le tiene que asignar nombre a cada ángulo, ¿cómo hace ahí? Porque se complica, hay muchos círculos, muchas líneas y por ahí si el dibujo no está tan bien representado, más grande, por así decirlo, se complica el ángulo alfa, el gamma, el beta, como lo expresaba el Ezequiel en el video. Claro, bueno, lo que se hace para evitar por ahí tantos dibujitos, líneas trazadas, es ocultar, ¿sí? Si vos te paras sobre la circunferencia, puedes poner clic derecho, ir a configuración, ¿sí? Y ahí en configuración le pones que no muestre el objeto. Entonces te lo va a ocultar. La otra opción es venir acá y destildar lo que no querés que se vea. ¿Sí? Volviendo a la justificación de, porque nosotros como ustedes van a ser profe, nos interesa que ustedes sepan por qué la bisectriz se construye de esta manera y no de otra. Entonces para eso les voy a pedir ahora que se tomen unos minutitos, si ustedes quieren 5 minutos o 10, y recorten un triángulo de papel. ¿Sí? Agarren un papel y todos dibujen un triángulo cualquiera. Y lo recorten. Ya con... Profesora, después podría determinar la medida de los dos ángulos, como lo hacemos con GeoGebra. Sí. Bueno, entonces, ¿ya te construyeron un triángulo? Sí. Bueno, ahora pónganlo arriba de otro papel Bien. y copien el borde. ¿Sí? Es decir, traten de que, o sea, le pasan un lápiz por el borde para que quede dibujado.
Listo, profe. Bueno, ahora recorten ese que dibujaron. ¿Estamos? ¿Recortaron? ¿Les quedaron dos Sí, triángulos? profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando superponen esos dos triángulos que ustedes recortaron? A ver si los puedo ver a algunos. Si quieren mostrar con la cámara. Si ustedes los superponen, ¿qué pueden observar? Que esos dos triángulos tienen todos los puntos en común. ¿Se dan cuenta? Es decir, cada punto de un triángulo coincide con un punto del otro triángulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, esos dos triángulos nosotros decimos que son congruentes. ¿Sí? Cuando uno superpone dos figuras geométricas y coinciden, los triángulos son congruentes. ¿Cómo son los ángulos de esos triángulos? También son congruentes. También son congruentes, es decir, los correspondientes, porque me imagino que todos dibujaron distintos triángulos, ¿cierto? Sí. Entonces, como los ángulos son correspondientes, cuando la figura, los ángulos van a ser iguales. Entonces, lo que está escondido atrás del método para construir la bisectriz de un ángulo es la congruencia de triángulos. Todo el Perfecto. procedimiento que nosotros hacemos consiste en construir dos triángulos congruentes. Por eso decimos una circunferencia con centro A y cualquier radio. Fíjense, todos los puntos que están sobre esta circunferencia equidistan de A, es decir, el radio es el mismo para todos. Entonces, ¿qué va a resultar? Que el segmento AF va a tener la misma medida que el segmento AG porque pertenecen son radios de la misma circunferencia. Los voy a pintar de color para que resaltar, ¿sí? AF tiene la misma medida que el segmento AG porque son radios de la misma circunferencia. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver en la pantalla que AF lo pinté de azul y AG de azul. Son los dos radios iguales. Después, fíjense, las circunferencias que tienen centro en F y que tienen centro en G, las dos,
construimos con el mismo radio. Entonces, como el punto I pertenece a la circunferencia de centro F y también a la circunferencia de centro en G, la distancia que hay entre el punto F y el punto I es la misma. Acá se los voy a pintar con otro color. Por ejemplo, le voy a poner color rojo. Entonces, FI y FG tienen la misma longitud porque son radios de circunferencias iguales, es decir, cuando las construimos, por eso pedimos que tengan el mismo radio. Y el segmento AI, si lo construimos, es un segmento común a los dos triángulos que se forman ahí, ¿ven? Entonces, en esos dos triángulos que se han formado, voy a pintar el segmento AI de otro color. Los segmentos que están con el mismo color son congruentes. Lo voy a pintar de verde. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la regla y el compás es construir dos triángulos que sean semejantes. ¿Se dan cuenta? Perdón, disculpen. Dos triángulos que sean congruentes. El triángulo AIF es congruente con el triángulo AGI. ¿Estamos? Entonces, como los triángulos congruentes tienen sus ángulos iguales, resulta que el rayo AI va a ser la bisectriz del ángulo FAB. Perdón, CAB. ¿Se entiende? Agarren los dos triángulos que ustedes recortaron, ¿sí? Y pónganlos ahora en la misma posición que están los triángulos AFI y AGI. Es decir, que compartan uno de los lados que son congruentes, porque recién Marcelo vos me decías que esos dos triángulos, los lados eran congruentes. Entonces, junten dos lados congruentes del triángulo. Bien. Cuando ustedes juntan los dos lados congruentes del triángulo, ¿sí? Ese lado donde se juntan los dos triángulos es por donde pasa la bisectriz del ángulo que se formaría entre los dos lados congruentes de los otros dos lados congruentes de ese vértice. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno. Entonces, una cosa que ustedes van a tener que diferenciar es el método que usamos para construir la bisectriz. ¿Se dan cuenta? El método es el paso a paso, es decir, construyo una circunferencia con centro A y cualquier radio que corte a los otros dos lados del punto en los puntos F y G. Luego, con centro en F y con centro en G, trazamos dos circunferencias que tengan igual radio
pero que ese radio sea mayor a la mitad de la distancia que hay entre F y G. ¿Se dan cuenta que ese es el paso a paso, el método? Pero, es decir, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Está relacionado con los triángulos congruentes, ¿sí? Lo que está escondido atrás de esa construcción es la construcción de dos triángulos congruentes que nos va a permitir encontrar el rayo que divide al ángulo, en este caso es el ángulo CAB, en dos ángulos de igual longitud, amplitud, ¿sí? Es decir, dos ángulos congruentes. Bueno, acá puedo ocultar algunas, ahí pueden observar, están observando la pantalla. El triángulo AFI es congruente con el triángulo AGI. Perfecto. Los lados que están pintados con colores iguales son los lados congruentes de esos dos triángulos. Fíjense que al hacer esta construcción, si yo muevo el punto E, lo único que voy a estar moviendo es uno de esos lados del triángulo que yo construí a propósito congruentes. El AF y el AG, si yo muevo el radio de la circunferencia, por eso se dice con radio arbitrario, ¿sí? Si lo movemos, lo único que se modifica es la medida de un lado de los dos triángulos congruentes que se construyen a propósito para encontrar el rayo ahí. Recién otra compañera me hacía una pregunta, decían cómo marcar el ángulo, que tiene cómo marcar un ángulo. Vamos acá, en el GeoGebra, la opción ángulo. Bien. Para marcar un ángulo con GeoGebra, es decir, para pedirle a GeoGebra que me dé la medida de un ángulo, yo tengo que seleccionar 3 puntos, ¿sí? Pero los 3 puntos, en el orden que los seleccione, el segundo punto que yo marco es el que GeoGebra toma como vértice. Bien. ¿Por qué? Vamos, yo les conté que el GeoGebra se regía por la notación y los principios, axiomas, definiciones de la geometría euclidiana. Cuando nosotros en la notación nos referimos a un ángulo, ¿qué letra ponemos en el medio? Siempre, de las 3 letras mayúsculas, ¿cuál ponemos al medio? El vértice. El vértice. Entonces, cuando al GeoGebra nosotros le pedimos la medida de un ángulo, él respeta la notación de la geometría euclidiana y nos va a decir, él va a considerar que la segunda letra que nosotros le indicamos es el vértice del ángulo. Bien. Entonces, tildamos la opción ángulo y ponemos, por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide el ángulo C, el vértice A, Bien. y el ángulo I. ¿Sí? Perfecto. Ahí marcó 31 grados, 31,4. Ahora, si yo le pido la medida del otro ángulo que se me formó ahí, ay, ¿dónde está? Medición. Acá. Voy a indicarle 3 puntos. El punto I, el segundo que indico es el del vértice y el tercero es el que pertenece al otro lado del ángulo. Bueno, en este caso seleccioné G. Si seleccionaba B era lo mismo porque G y B están sobre el mismo rayo. Entonces,
Ahí, fíjense, me aparece la medida de los dos ángulos iguales. Buenísimo. Bueno. Acá en la ventana del álgebra, donde dice ángulo, ¿sí? Todos los objetos del GeoGebra tienen configuración. Es decir, si hacemos los clic ahí en esos tres botones, aparece la configuración y ustedes pueden elegir no solamente los colores, sino que, por ejemplo, yo quiero que dice muestra objeto o no muestra. Si yo lo saco, no lo muestra, pero no significa que no esté construido. Aparece en la ventana del álgebra. Eso equivale a tildar o destildar el botoncito, el circulito que aparece a la izquierda. Y también en lo que le pedimos que muestre puede ser que sea el valor del ángulo, es decir, solamente la medida, que en este caso es 31,4, o le puedo medir que me dé el nombre y el valor. Entonces va a decir alfa igual a 31,4. ¿Estamos? En la etiqueta significa el nombre. ¿Sí? No sé qué es rótulo, a ver por qué. Rótulo significa que ponga solamente el nombre del ángulo. ¿Estamos? Lo mismo si ponemos rótulo y valor, va a decir eso. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno, voy a detener la grabación. Así no se hacen tan largos.